Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Un día como hoy, hace 40 años, sucedió la tragedia de Armero. La erupción del volcán Nevado del Ruiz sepultó a toda la población, dejó miles de víctimas mortales y otros damnificados. Fue uno de los desastres naturales más tristes que ha vivido el país y que esperamos nunca más se vuelva a repetir. Además, continúa la preocupación por la situación de orden público en el país, pero por otro lado avanzan importantes proyectos de ley. Los invitamos a ver nuestros titulares. Después de 40 años de la tragedia de Armero, tenemos un informe especial con sobrevivientes de aquella noche en que quedaron sepultadas más de 20.000 vidas. Representantes insisten en la importancia de darle mayor apoyo a la fuerza pública tras últimos atentados en diferentes partes del país previo a elecciones. Avanzan proyectos de ley que benefician a educadores de comunidades afro, obligatoriedad para que candidatos asistan a debates públicos y precios justos para grúas y patios. 13 de noviembre de 1985 es una fecha inolvidable para los colombianos. El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y sepultó a Armero, municipio de Tolima. Una tragedia que cobró 25.000 vidas y que dejó heridas en el alma que 40 años después aún son difíciles de sanar. Hoy en Noticias Cámara de Representantes hacemos una conmemoración de los 40 años de la catástrofe de Armero. Informe especial. Armero, 40 años. Yo estaba completamente, literalmente, como dicen, 3 metros bajo tierra, ¿sí? Y de ahí fui rescatado. Un milagro después de una fatídica noche de miércoles en Armero. El milagro de un niño de 5 años llamado Oscar. Era más o menos las 11:30 de la noche, completamente oscuro. Y llega alguien y me llama, no recuerdo quién fue, me llama, me despierta, me dicen hay que salir, pero yo así como me levanto, salgo caminando y me acuesto no sé en dónde, ¿sí? Ya mi mamá, mis hermanos habían salido, mi papá también ya había salido de la casa. Su familia, como tantas, corrió hacia una montaña donde la avalancha llegó debilitada. Se salvaron, pero Oscar no estaba. Y cuando me despierto ya veo claridad, el recuerdo que tengo es como ver helicópteros, ver movimiento, ¿sí? Y ya entonces son como escenas, como flash de películas. Cuando escucho a unas personas que empiezan a remover algunas cosas y las palabras que escuchan es: papito, usted está muy enterrado. Palabras que producen un doloroso flashback llamado Omaira Sánchez. La historia de Oscar pudo ser igual, pero el milagro aparece en una ráfaga de recuerdos. Ya recuerdo cuando estoy sobre los hombros de un rescatista, y el siguiente recuerdo que tengo es cuando ya estoy aquí en Bogotá, en el Hospital Lorencita Villegas. Las cifras no son exactas, pero un promedio de solo el 30% de los armeritas sobrevivieron. Un porcentaje en el que también estuvo la hoy representante a la Cámara, Olga González, que con sus sentimientos encendidos propone que el recuerdo se transforme. Crear turismo, cultura y memoria. Esa ley es para convertir en Armero esa ciudad que está en Italia, Pompeya. Armero tiene que convertirse en la Pompeya de América, en la Pompeya de Colombia, donde miles y miles de turistas vayan a conocer no solamente su memoria, su cultura, su música y lo que significaron los armeritas. Desde 2013 existe una ley que obliga al Estado a construir, en lo que fue Armero, el Parque Nacional Temático Jardín de la Vida. Por ahora, sigue siendo una promesa. Todavía no es claro ni en la compra de esos predios ni los recursos para comprarlos, y solamente se ha avanzado en un registro único de propietarios urbanos. 40 años pasaron, pero las cenizas siguen guardadas en miles de corazones. Sanar el corazón, porque obviamente muchas personas se preguntan eso: ¿qué hubiera sido de nuestra vida si Armero se hubiese salvado? Los acontecimientos de los últimos días en Arauca, Nariño y Boyacá hacen temer por un recrudecimiento de la violencia de cara a meses electorales que vienen. Desde el Congreso piden al gobierno acciones concretas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.
La violencia no para y las regiones siguen sintiendo zozobra tras los actos cometidos por los grupos al margen de la ley. Carros bomba, ataques con drones a la fuerza pública, atentados y secuestros se están volviendo frecuentes. Somos solidarios con Tunja, con nuestra capital y por supuesto con nuestras fuerzas militares y esperamos que entre todos unidos podamos seguir garantizando que Boyacá sea un departamento seguro, en paz y ejemplo de convivencia a nivel nacional. Según la Defensoría del Pueblo, los 64 municipios del departamento de Nariño se encuentran en situación de riesgo por la presencia de grupos irregulares. El ataque a la estación de policía del municipio del Peñol y el hostigamiento al municipio de Sotomayor son muestra de ello. Esta es una situación muy grave. Hacemos el llamado al gobierno nacional a que no se relaje, a que enfrente con contundencia a todas estas organizaciones que están causando zozobra en el departamento de Nariño, en el Pacífico y en diferentes regiones del país. El departamento de Arauca ha sido históricamente epicentro del conflicto. Recientemente, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el secuestro de 5 militares, así como el atentado en contra del gobernador de Arauca. Yo creo que más actos de terror y miedo no puede vivir el departamento de Arauca y creemos que ya es hora que haya una política frontal, seria y contundente para desarrollar y proteger la vida y la honra de todos los araucanos. Según la Defensoría del Pueblo, los grupos al margen de la ley se extienden hoy en día por 27 de los 32 departamentos del país, marcando como focos de alta conflictividad el Catatumbo, el Pacífico, el Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste antioqueño, el Cauca, Nariño y Putumayo. Mejorar las condiciones laborales y profesionalizar a los educadores de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras son objetivos de un proyecto de ley que avanza en la plenaria. Con el apoyo unánime de la plenaria de la Cámara, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley con el que se crea el Estatuto Especial de Profesionalización y Formación para Educadores en las comunidades afrodescendientes del país. Y esos saberes para que los docentes y la estructura administrativa que se crea sea favorable para esa población y que no se pierda la cultura en esa formación en el tiempo. Pero además nuestros compañeros que son ancestrales, que tienen ese conocimiento ancestral y que por no tener una profesión definida no van a poder enseñar en esos colegios, hoy este estatuto les da posibilidad de que puedan enseñar. Son más de 20.000 educadores de las comunidades afro en todo el país que llevan 8 años luchando por un estatuto especial para su profesión. A través de una tutela lograron una sentencia de la Corte que se ve traducida en este proyecto de ley que va avanzando. A nivel del país tenemos 24.000 docentes educadores, que muchos de ellos viven en zonas rurales de difícil acceso. Hay muchos de ellos que no habían podido ascender por falta de esta ley. Entonces entendemos que la ley resolverá muchas de las dificultades que hemos padecido como docentes educadores. No podían subir del escalafón como suben los demás profesores en Colombia. Segundo, la capacitación de ellos era mínima, porque tenían unas condiciones diferentes a lo que tienen todos los maestros del país. Profesores estatales que llevan más de 10 años en estos colegios sin poder ascender, ahora lo podrán hacer con esta ley que pasa a Senado y debe superar 2 debates más. Estamos a pocos meses de elegir un nuevo presidente de Colombia y en medio de esta campaña electoral aparecen los debates públicos, en donde la gente puede conocer las propuestas de los candidatos. Sin embargo, hoy no es obligatorio asistir a esos debates. Esta situación puede cambiar a través de un proyecto que avanza en la Cámara de Representantes. Que quienes aspiren a llegar a la Casa de Nariño o aspiren a ser gobernadores y alcaldes asistan a los debates públicos de carácter programático, o sea, donde únicamente presenten sus programas de gobierno, sus propuestas. Tú tienes una serie de candidatos, normalmente te quedas con lo que muestran algunas entrevistas, el afiche de la campaña, la valla, la plata, la fiesta, y no conoces el programa. Es parte de nuestro deber defenderle el derecho de las y los electores a conocer los programas de gobierno. La propuesta ya superó su primer debate y tuvo un apoyo general. Sin embargo, sobre las sanciones para quienes no vayan a los debates, sí hay desacuerdos. Es decirle, usted no puede volver a hablar en medios de comunicación. Eso no puede ser una sanción. Eso es exagerado, lesivo. Y lo segundo, quitarle a usted el 25% de la financiación pública de una campaña tampoco es una consecuencia proporcional al incumplimiento de la inasistencia a un debate. Asistencia obligatoria a debates. Aún le restan 3 debates más para ser ley de la República.
Atención conductores, la Cámara aprobó en primer debate un proyecto que busca frenar los cobros injustos por concepto de grúas y patios. ¿Qué más dice el articulado? Aquí se lo contamos. Cometió una infracción de tránsito y tuvo que pagar más por la grúa y el parqueadero que por la misma multa? Pues atención, aprobaron en primer debate un proyecto que busca frenar esos abusos. Hoy en día el Código de Tránsito está diseñado para recaudarle dinero a los terceros, porque lo que tiene que ver con patios y camabajas está tercerizado, está concesionado. ¿Qué buscamos? Que sea el municipio realmente el que recaude. Por eso, cuando una persona hoy le saquen un comparendo, lo que buscamos es, si paga el primer día, ahí vaya incluido lo que tiene que ver con camabajas y patios. Y en las ciudades donde se utilizan los cepos, también, si paga el comparendo por mal parqueo, ahí vaya incluido el valor del cepo. El proyecto también busca que las grúas cobren de manera proporcional cuando transportan varias motocicletas y que los parqueaderos oficiales garanticen condiciones dignas para los vehículos retenidos. ¿Qué se busca? Que puedan tener el piso acondicionado, un piso en cemento, que puedan tener techo para que los vehículos se protejan. Pues suficiente es que le cobren una multa a uno, pero que al menos entonces tengan las condiciones óptimas. Y obviamente para eso se tiene un tiempo, no es que tiene que ir al otro día de sanción de la ley. Muchos municipios no trabajan los fines de semana, pero obligan a que una persona que le fue detenido su vehículo o motocicleta tenga que pagar los días allá. Hoy, a través de este proyecto de ley, si no prestan el servicio, tampoco pueden cobrar ese día que no esté prestando el servicio. Al modificar el Código Nacional de Tránsito, las sanciones serían más justas y los conductores dejarían de pagar 2 veces por la misma falta. Una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de todos los colombianos y poner orden al sistema de grúas y parqueaderos. Bueno, Mabel, y a propósito de conductores, más de 24.000 colombianos han perdido la vida en los últimos 3 años por culpa de siniestros viales. El Congreso le rindió un sentido homenaje a las víctimas y a sus familias, en una jornada de reflexión y un llamado a la acción por la seguridad vial. Con un enérgico llamado a la conciencia vial, la Cámara de Representantes conmemoró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales. Solo en 2024, cerca de 8.200 personas perdieron la vida en las vías colombianas. Cuando hablábamos de conflicto armado morían menos personas, sin embargo esto, como es un día sí, un día no, por allí, como que no nos damos cuenta. Entonces, si todo el país se pone como propósito darse cuenta de que esta cifra no es aceptable, de que no deberíamos estar lamentando la muerte de ninguna niña, ningún niño, ningún joven, ningún adulto mayor, tal vez podemos empezar a cambiar esas cosas. Las cifras son alarmantes, sobre todo en las nuevas generaciones. En 2025, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida y más de 4.600 sufrieron lesiones graves en las vías. Tenemos una cifra de muertos de aproximadamente 6.500 en Colombia. A este mismo periodo es 5.25% más que el año anterior. Eso quiere decir que pues, vamos a una tendencia negativa. Las mismas víctimas exhortan a la ciudadanía y a todas las autoridades a cuidar la vida de todos los actores viales. Pero yo sí creo que es muy importante aunar esfuerzos entre las entidades. Las secretarías de tránsito son muy importantes en nuestros territorios, junto con otras entidades. Yo creo que con fundaciones podemos revisar con la Defensoría de Seguridad Vial. Con iniciativas como el licenciamiento responsable, la Cámara de Representantes reafirma su compromiso con una movilidad más segura y responsable en las vías del país. Y en un tema que le hemos hecho seguimiento aquí en Noticias Cámara de Representantes, el presidente de la corporación, Julián López, se pronuncia nuevamente sobre el aeropuerto de Palmira. Bien, le hacemos seguimiento milímetro a milímetro de lo que está pasando con la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, un proyecto que se ha madurado durante 9-10 años, que cuesta 4.5 billones de pesos, que generará 34.000 empleos, que dejará a un municipio como Palmira regalías de más de 2 billones de pesos. La verdad, esperamos que el cronograma se pueda cumplir y que en junio, julio o agosto tengamos ya concesionado ese maravilloso aeropuerto para que sea grande. Hoy atiende 7 millones de pasajeros y la idea es poderlo crecer a 14 millones de pasajeros. Nosotros queremos es proteger el aeropuerto y en eso nos queremos hacer acompañar del gobierno nacional de manera muy contundente y con carácter, decirle, bueno, es hora de que nos pongamos las pilas y saquemos el aeropuerto adelante. La propuesta del gobierno de buscar un salario mínimo para el próximo año cercano al 1.800.000 pesos ha generado preocupación en diferentes sectores que consideran que esta cifra podría afectar la economía.
El aumento del 11% en el salario mínimo para el próximo año que propone el gobierno nacional generó preocupación por parte de los gremios y algunos congresistas porque podría afectar la economía. Hay que tener en consideración que aumentos muy por encima de la inflación, que este año cerrará ligeramente por encima del 5%, pueden poner presiones importantes al alza en los precios, como está pasando este año. Colombia, por ejemplo, completa ya 4 meses consecutivos de estancamiento en la reducción de la inflación. El llamado que se le hace a todo y a cada uno de los gremios, de los actores del gobierno, es que lleguen a un acuerdo y se discuta, porque los pequeños empresarios que hoy tienen unos gastos de operación muy altos, esto va a afectar la canasta familiar. Por supuesto, se va a trasladar, estos costos se le van a trasladar al consumidor y me parece muy peligroso. Pero para algunos representantes lo que el gobierno propone aumentar en el salario es necesario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Cuando el salario mínimo crece satisfaciendo las necesidades de los trabajadores, hay más capital en la calle circulando y la economía se vuelve más estable y los empresarios generan mayores riquezas y mayores ganancias. La Comisión Permanente de Concentración de Políticas Salariales y Laborales se reunirá en diciembre para discutir el aumento del salario mínimo. Si no hay acuerdo, este podría salir por decreto. Proteger, conservar y buscar la repoblación del pez bocachico para que no se extinga, así como exaltar y dignificar la producción de la palma de pindo, fueron proyectos ambientales aprobados en la Comisión Quinta. Garantizar la protección del bocachico, una especie típica de los ríos del país, incentivando la protección de los ecosistemas donde habita y aumentando su producción, es lo que busca esta iniciativa. Garantizar que se restauren los ecosistemas que en este momento han sido alterados, de tal manera que ya vemos la disminución del bocachico, que teníamos 80.000 toneladas que sacábamos, en este momento están saliendo 10.000 toneladas. La protección y el cuidado de este importante producto del bocachico tiene que estar a cargo del Ministerio de Agricultura, pero también aquí tenemos que vincular a la UNAD y por supuesto a todo el tema ambiental, porque en el caso del departamento del Chocó, el río Atrato ha sido sujeto de derecho, pero todavía sabemos que tiene muchas dificultades para que esto se pueda materializar. Otro tema ambiental aprobado fue el de garantizar la protección de la palma de pindo, con la cual se elabora el sombrero de pindo típico huilense y la cual busca mantener la conservación de esta palma y que no se pierda esta tradición cultural. Este es un proyecto que se orienta a proteger el ecosistema como tal, pero también ese acervo cultural y el compromiso que se tiene para que las entidades culturales, el Ministerio de Comercio se comprometa, el SENA, las instituciones educativas, las instituciones ambientales, para que los niños también aprendan a practicar la tejeduría del pindo. Con la aprobación de estas iniciativas, el legislativo refuerza su preocupación y compromiso con los temas ambientales del país. Y a propósito de temas ambientales, 2 representantes a la Cámara fueron incluidos en la lista verde por la Comisión Mundial de las Áreas Protegidas, un reconocimiento a su gestión en favor del medio ambiente. La protección y el cuidado del medio ambiente ha recibido reconocimientos especiales a nivel nacional e internacional, con un premio internacional que fue entregado recientemente por esta labor. Bueno, sí, hemos sido reconocidos, tanto Claudia Bahamón como yo, incluyendo también a la representante Julia Miranda, entre los 100 latinoamericanos más comprometidos con el tema ambiental en el mundo. Estuve incluida allí entre los 10 colombianos que fueron reconocidos como las personas que hablamos y trabajamos por los temas de la crisis climática. Asimismo, la presentadora Claudia Bahamón fue exaltada por su compromiso y apoyo a las campañas de protección ambiental y como embajadora de una ONG internacional que busca la realidad de la protección climática. Llevo un poco, casi 18 años trabajando en pro de darle la voz al planeta, darle la voz a los animales, darle la voz a las crisis climáticas. Para mí es un tremendo honor. Yo en la vida me imaginé llegar a recibir este reconocimiento, porque todo lo que hago lo hago desde el corazón, sin buscar nada a cambio más que la vida del planeta. La Cámara de Representantes, a través de estos incentivos, busca promocionar y promover las buenas prácticas para la protección del medio ambiente.
Seguimos pensando a Colombia en paz. Esta vez nuestro equipo se desplazó hasta Vitú, en el departamento de Vaupés. Es una región que tiene una enorme diversidad natural y cultural. Ahí está nuestra periodista Liz Osorio. Liz, cuéntanos dónde se encuentra y cómo se vivió el 6º encuentro regional de Pensemos a Colombia en Paz. Efectivamente, los saludo desde un lugar emblemático de Mitú, el Malecón del Río. Este es un lugar lleno de símbolos amazónicos que, como lo mencionaron, muestra la diversidad del departamento. Diversidad que, déjenme decirles, va desde las palabras, porque las comunidades indígenas tienen más de 25 lenguas. Sin embargo, en todas la palabra paz no necesita traducción. En el Vaupés, los ríos son las autopistas, el GPS y la memoria. Mitú, su capital, es puro color, frutos amazónicos, pesca, mojojoy y mitos. En su espesa selva todo está conectado, aunque no haya señal. Pero entre tanta conexión natural hay unas desconexiones que afectan vidas. Toca correr 8 horas con el enfermo bien grave a encontrar donde hay un punto de Wi-Fi, no hay puestos de salud, no hay auxiliares permanentes. Si el acceso es difícil, la salud y el progreso se demoran en llegar. Y eso también se refleja en preocupantes cifras de reclutamiento infantil y de suicidio juvenil. Son las faltas de oportunidades, falta de apoyo de sus padres, falta de comunicación. En el departamento con menos población del país, solo 50.000 habitantes en 54.000 kilómetros cuadrados, retumba una verdad. El Estado no tiene pues todo el alcance que nosotros necesitamos para suplir nuestras necesidades. Esas realidades que alimentan el conflicto armado fueron temas del 6º encuentro de Pensemos a Colombia en Paz. Para llegar con temas de programas de psicología, de programas de apoyos sociales que realmente le permitan a la juventud ver oportunidades. Se enfoque más diligentemente a esa atención a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado en el territorio. Desde el legislativo, un respaldo a la asignación de más recursos para los territorios. Que aprobó mayores recursos de transferencias para los municipios, departamentos de todas las regiones del país, lo que pretende es subirle esos ingresos corrientes de la nación de 21% a 39.5% de esos ingresos. Ahora la ruta de la Cámara visitará el Putumayo, porque la paz se construye desde los territorios. Artesanías, vestuario y diversas muestras gastronómicas trajeron mujeres emprendedoras de Cundinamarca al Congreso de la República por invitación de la Comisión Legal de la Mujer para incentivar e impulsar sus ideas de negocio. La Feria de Emprendimiento y Equidad de Género reunió a 54 emprendimientos de las cabeceras municipales de Cundinamarca, que con el apoyo de la Comisión de la Mujer compartieron con los funcionarios y visitantes del Congreso el trabajo artesanal y creativo que han venido desarrollando. Lo más importante es que estas mujeres desde ese territorio, desde esta región, generan emprendimiento para ellas, para sus familias y sobre todo para el desarrollo de la región. Para las mujeres emprendedoras es muy importante tener la oportunidad de visibilizar sus talentos e ideas en estos espacios. Nuestro emprendimiento básicamente abarca el hecho de hacer camisetas, son estampadas en linograbados, serigrafía, también hacemos bolsas. Nuestra colectiva tiene 6 mujeres emprendedoras que ahorita pues estamos en esto de las ferias. Nos permite generar ingresos, nos permite crecer, nos permite ampliarnos, nos permite conseguir más público y comenzar a crecer, ¿no? Que es lo que todas anhelamos. Y unos datos de cierre. Según la encuesta global de emprendimiento 2025, el 45% de las mujeres emprendedoras son la principal fuente de ingresos en su hogar y el 76% de ellas inició su negocio en los últimos 5 años, lo que evidencia el imparable crecimiento de los emprendimientos femeninos en el país. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La delicada situación de orden público en el país es motivo de preocupación para la oposición. Por eso el representante Julio César Triana llamó la atención del gobierno nacional.
Le pedimos al presidente Petro que ejerza la autoridad y recupere la seguridad de los colombianos, que emprenda acciones concretas para parar la ola de violencia que vive nuestro país, que es la peor en los últimos 10 años. En lo corrido de este año, más de 990 atentados terroristas así lo demuestran. 146 miembros de la fuerza pública han sido asesinados y más de 590 han terminado gravemente heridos. Las familias de los miembros de la fuerza pública piden justicia y acciones concretas. La paz total no puede seguir siendo sinónimo de impunidad y no puede convertirse en la sombrilla en la que los grupos criminales se amparan. Pedimos del presidente Petro acciones concretas contra los violentos en Colombia. La Universidad Libre abre las puertas a un nuevo espacio para entender cómo se mueve el poder en Colombia. Llega el Semillero de Derecho Constitucional y Parlamentario, una iniciativa que conecta el aula con el Congreso y forma a las nuevas generaciones en el corazón de la democracia. La idea de ello es capacitar a las personas que conozcan el reglamento interno del Congreso, que conozcan el derecho parlamentario, dadas pues digamos el día a día que se presenta en la Cámara de Representantes y por supuesto las modificaciones como los actos legislativos a la Constitución y todas las particularidades en relación a las mayorías y en relación a las obligaciones legales que asisten a nuestros congresistas, a los secretarios y al desarrollo en general del trámite legislativo. Una exaltación especial con la entrega de la Orden Cruz Oficial Simón Bolívar hizo la representante Carolina Arbeláez a la esposa del alcalde de Bogotá, Carolina Dick, y a Mariana Villamizar del Grupo Éxito por su labor por fortalecer el sistema alimentario para la población vulnerable y en particular para niños y niñas de condición de pobreza. Sí, pues dos maravillosas mujeres, dos extraordinarias mujeres que tienen un trabajo magnífico y maravilloso por Bogotá, por los niños, las niñas, las mujeres de nuestra ciudad. Entonces esto pues hay que condecorarlo, hay que resaltarlo en vida, hay que decirle a los bogotanos que aquí hay un programa que de verdad está funcionando para la lucha contra el hambre. La representante Liliana Rodríguez lidera mesas de trabajo destinadas a formular políticas que fortalezcan las rutas de atención e inclusión para las personas en situación de calle, como trabajadoras sexuales, barristas y vendedores ambulantes. ¿Cómo se va a hacer? 2.000 encuestas a nivel nacional, donde se van a coger diferentes regiones, entre ellos Cundinamarca, Soacha, y también solicité que se haga en la ciudad de Girardot. Y así vamos a poder tener de verdad un indicativo, porque es muy difícil saber de verdad quiénes son los habitantes en situación de calle. Las redes sociales son tan importantes que la Cámara quiere estar presente en el algoritmo de los colombianos, conectándonos de manera ágil, dinámica y con un lenguaje claro y sencillo. Queremos ser parte de la conversación de ustedes. Esto es Cámara Digital. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones. En Cámara Digital. Escaneen este código QR para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @Cámara Colombia. Moisés, ¿ya encontró? Sí, Cámara Colombia. Super, ahí los empecé a seguir. Listo. ¿Le gustaría escanear este QR para que conozca las redes sociales de la Cámara de Representantes? Ok. Pues es mejor, digamos, que para la juventud que se la pasa pues en Instagram, en TikTok, pues es como más llamativo, porque pues los textos, las páginas web algunas veces dan como pereza a buscarlos. ¿Los sigues? Sí, señora. ¿Podrías mostrarme, por favor? Claro que sí. Porque estando en la era de la tecnología y con las juventudes que se enteran todo por medio de redes sociales, pues me parece muy importante. Valentina, muchas gracias por seguirnos y tenemos un detalle para ti. Tenemos variedad de contenidos en nuestras redes, del Congreso a las regiones. ¿Qué significan esas palabras enredadas del Congreso y las propuestas que se debaten semanalmente en la Cámara? Y esto fue Cámara Digital, la política en el algoritmo de los colombianos. Bye, bye. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana, Mavi. Así es, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En nuestra red nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.